Buenos días, el día de hoy vamos a determinar si la función es par, impar o no tiene paridad y vamos a evaluar la gráfica. En estos casos los ejemplos que vamos a realizar son sencillos y simplemente lo que buscan es aclarar los conceptos y evitar confusiones. En una primera parte vamos a definir en este caso qué es una función par. Para una función par vamos a tener que cumple esta condición donde f de menos x es igual a f de x. ¿Qué significa esto? Que la función, viéndolo en el punto de vista gráfico, que la función es simétrica con respecto al eje y, tal cual como tenemos en la gráfica las tasas. Entonces, puedes tener una simetría donde el eje y es como un espejo y la misma figura que tienes este lado se representa en este lado. Es decir, la curva que tienes en el primer cuadrante va a reflejarse en el segundo cuadrante. Ahora, puede ocurrir lo contrario, donde la curva está en la parte inferior, donde la curva en el cuarto cuadrante se refleje en el tercer cuadrante. Unos ejemplos de ellas son y igual a x cuadrado, donde la curva que se encuentra en el primer cuadrante se va a reflejar a través del espejo que forma el eje y se refleja en el segundo cuadrante. En el caso de la parte inferior podemos expresar como y igual a menos x cuadrado. Entonces podemos observar que la curva que se da en el cuarto cuadrante se va a reflejar a través del eje y se va a presentar en el tercer cuadrante de la misma manera. Ahora, si nosotros hacemos la prueba a nivel de la función insertando menos x para ver cómo se comporta, tenemos en este caso que f de x igual a x cuadrado. Entonces insertamos en los paréntesis menos x, aquí quedaría menos x al cuadrado, y sabemos que todo número negativo elevado a un exponente par es positivo. Entonces esta parte de la función nos quedaría menos x es igual a x cuadrado. Como sabemos, x cuadrado es lo que fue dado como dato del problema. Entonces f de menos x es igual a f de x. Y resulta que esta definición es la que nosotros establecimos en la parte superior como una función par. Si hacemos el mismo análisis para f de x igual a menos x cuadrado, vamos a tener el mismo resultado. Sin embargo, vamos a realizarlo. Entonces tenemos que f de menos x va a ser igual a menos x al cuadrado. F de menos x igual, sabemos que todo número negativo elevado a un exponente par es positivo, entonces te queda menos x al cuadrado, y resolviendo vamos a tener que esto que tenemos aquí es lo mismo que tenemos aquí arriba. Entonces vamos a tener que f de menos x va a ser igual a f de x. Por lo tanto, dimos con la solución establecida en la parte inicial, donde tenemos que es una función par. Y su gráfica corresponde a la que tenemos en la parte inferior. Ahora, para el análisis de la función impar podemos hacer lo mismo. Definimos que es la función impar, donde tenemos que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Es decir, al insertar menos x en la función vamos a obtener este resultado. Unos ejemplos típicos de la función corresponden a la recta y igual x, donde en este caso el espejo correspondería al origen. Y la reflexión, o en este caso la reflexión, se da del primer cuadrante al tercer cuadrante, tal cual como aparece con las tasas.
Ahora tenemos el caso contrario, donde la reflexión se da en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y el ejemplo que tenemos en la parte superior corresponde a al siguiente. Para este caso, la función es y igual a x, y para este caso la función es y igual a menos x. Vamos a evaluarlo en la parte de arriba. Entonces, si tenemos como la función que tenemos que evaluar para ver si es par o impar es f de x igual a x, entonces realizamos la prueba, es decir, insertamos menos x en la función y vemos su resultado. Nos queda menos x, entonces f de menos x es igual a menos x. Sabemos que x vino dado como dato del problema, entonces tenemos que f de x, f de menos x va a ser igual a menos f de x. Y es lo que estuvo definido en la parte superior como una función impar. Ahora, podemos dar como ejemplo la función f de x igual a menos x. Realizamos la misma prueba, donde insertamos menos x y tenemos menos x. Entonces, si observamos, resulta que el término que tenemos aquí es idéntico al que fue dado como dato del problema. Entonces nosotros podemos escribir que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, justamente lo que nos dio como definición de una función impar. Entonces, al graficar las funciones nos damos cuenta en la parte inferior que tenemos este caso para y igual a menos x y para y igual a x. Ahora tenemos otro tipo de problema, cuando no es par ni impar. Podemos tener una función que no es par y que no es impar. Entonces, en ese caso llamamos a una función que no tiene paridad. Un ejemplo típico de una función que no tiene paridad es f de x igual x más 1 al cuadrado. Evaluemos bajo las dos condiciones. Nosotros dijimos que la función par venía dado de esta forma y que la función impar venía dado de esta forma. Pues resolvamos el problema. Entonces vamos a tener que f de menos x va a ser igual a menos x más 1 al cuadrado. Entonces esto nos queda menos x más 1 al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, obtenemos que esto que está aquí es distinto a esto que está aquí arriba. Y justamente es distinto por el signo que está representado. Entonces tenemos que en el primer caso, f de menos x es distinto a f de x. Ahora, para una función impar, vamos a realizar el mismo ejemplo. Entonces, tenemos que f de menos x es igual a menos x más 1 al cuadrado. Y lo que obtuvimos como dato del problema fue f de x es igual a x más 1 al cuadrado. Si sacamos negativo como factor común, vamos a tener que f de menos x va a ser igual menos, se multiplica x menos 1 al cuadrado. Y todo número negativo elevado a una potencia par pasa positivo. Entonces tenemos que va a quedar
x menos 1 al cuadrado. Si notamos, ese resultado es distinto al dado en el dato en el problema. Entonces resulta que f de menos x es distinto a f de x. Y la diferencia se da por este signo. Si notamos, al graficarlo vamos a darnos cuenta que no existe ni una reflexión con respecto al eje Y ni una reflexión con respecto al origen. Entonces, al darle valores a x para obtener valores en Y, vamos a notar que la gráfica nos va a dar algo así. Es decir, la reflexión no ocurre ni con respecto al eje Y, donde tenemos la imagen no es similar en el primer cuadrante al segundo cuadrante, ni en la parte superior ni en la parte inferior, ni diagonal. Es decir, la reflexión no se da con respecto al origen. No tenemos la misma curva en el primer cuadrante ni en el tercer cuadrante.